Hay una puerta cerrada en tu mente. No puedes verla, pero está ahí. Y al final de esta historia, descubrirás que esa puerta nunca estuvo cerrada por fuera. Ricardo tenía 43 años cuando finalmente lo entendió. Oró todos los días durante más de 20 años. Ayuno, diezmo, vigilias, una fe inquebrantable. Pero su bolsa estaba vacía. Y lo peor de todo, creía que era culpa suya. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa contradicción que te corroe por dentro. Tienes fe, crees, pero cuando miras a tu alrededor, cuando ves las deudas acumulándose, cuando ves a otros prosperar, una voz susurra en tu oído. ¿Será que no tengo suficiente fe? Sé cómo duele, porque no se trata solo de dinero. Es sobre sentirte abandonado por el mismo Dios en quien confías. Pero hoy descubrirás algo que lo cambiará todo, porque Ricardo lo descubrió. Y 2 millones de personas alrededor del mundo ya lo han descubierto. Lo que descubrieron no tiene nada que ver con falta de fe, tiene que ver con un error mental tan sutil, tan invisible, que el 95% de las personas religiosas cometen sin darse cuenta. Y lo más impactante, este error no solo bloquea la prosperidad, bloquea todos los milagros de tu vida. Déjame contarte cómo Ricardo descubrió esto. Era un martes cualquiera. Ricardo estaba en el trabajo, un trabajo que aborrecía desde hacía años, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Durante el almuerzo, hizo lo que siempre hacía. Oró, pidió una oportunidad, un cambio, un milagro financiero. Pero esta vez, algo diferente sucedió. En medio de la oración, una pregunta surgió en su mente. Una pregunta que nunca se había hecho antes. ¿Por qué siempre pido como si no mereciera recibir? Para un momento, siente el peso de esa pregunta. Cuando oras por prosperidad, cuando pides una oportunidad, ¿cuál es el tono de tu voz mental? ¿Es de alguien que sabe que lo merece? ¿O es de alguien que está suplicando por algo que quizás no debería tener? Ricardo se dio cuenta de que siempre oraba como un pordiosero, como alguien que estaba pidiendo un favor inmerecido. Y en ese momento, algo hizo clic en su mente. Recordó una frase que había escuchado años atrás, pero que nunca había comprendido realmente. Pide y recibirás. No supliques y quizás recibirás. No demuestres que lo mereces y recibirás. Simplemente pide y recibirás. Pero aquí está el problema, y presta mucha atención ahora, porque esto cambiará tu vida. La falsa humildad es el asesino silencioso de los milagros. Déjame explicarte lo que quiero decir con eso. Desde pequeños, especialmente si crecimos en familias religiosas, nos enseñaron que la humildad es una virtud, y lo es, pero existe una diferencia fundamental entre la humildad genuina y la falsa humildad. La humildad genuina es reconocer que Dios es más grande que tú. La falsa humildad es creer que no mereces las bendiciones de Dios. La humildad genuina es gratitud por las bendiciones recibidas. La falsa humildad es rechazar bendiciones porque te crees indigno. Y aquí está lo que el 95% de las personas no entienden. Cuando rechazas la prosperidad por humildad, no estás siendo humilde. Estás dudando de la generosidad de Dios. Piensa así. Si un padre amoroso quiere darle un regalo a su hijo y el hijo lo rechaza porque no lo merece, ¿eso honra al padre? ¿O eso lastima al padre? Ricardo entendió eso ese día y por primera vez en 20 años cambió completamente la forma de orar. En lugar de decir, Señor, si es de tu voluntad, ayúdame con dinero, comenzó a decir, Padre, recibo la abundancia que el Señor ha preparado para mí. ¿Sabes lo que pasó en menos de 2 semanas? Recibió una propuesta de trabajo que triplicaría su salario. Una propuesta que llegó de la nada, de una empresa que ni siquiera sabía que él existía. ¿Coincidencia? Quizás lo pienses, pero espérala a escuchar el resto de la historia, porque lo que pasó después te pondrá la piel de gallina. 3 meses después,
Ricardo no solo estaba ganando 3 veces más, había comenzado un negocio paralelo que generaba más que su salario anterior. En 6 meses, había pagado todas sus deudas. En 1 año, había comprado su casa propia. Pero aquí está la parte más impresionante. Y es aquí donde necesitas prestar la máxima atención. Ricardo no solo cambió cómo oraba por dinero, cambió cómo recibía todo en la vida. Y los milagros comenzaron a suceder en todas las áreas. Su hija, que había sido diagnosticada con una enfermedad crónica 2 años antes, fue completamente curada. Los médicos no podían explicarlo. Su esposa, que había estado distante durante meses, de repente volvió a conectarse con él de manera profunda. Relaciones rotas fueron restauradas. Oportunidades aparecían de la nada. Era como si hubiera desbloqueado un código oculto en el universo. Y el código era simple. Deja de pedir como pordiosero. Comienza a recibir como hijo. Pero aquí está lo que necesitas entender. Esto no se trata de arrogancia. Esto no se trata de creerte mejor que los demás. Se trata de entender tu verdadera identidad espiritual. Cuando Jesús dijo, pide y recibirás, no estaba hablando con extraños. Estaba hablando con hijos de Dios. Y los hijos no imploran por herencia. Los hijos reciben herencia. Ahora, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces has rechazado una oportunidad, un regalo, una bendición, porque creíste que no lo merecías? ¿Cuántas veces has saboteado tu propia prosperidad en nombre de la humildad? Si eres como la mayoría de las personas, la respuesta es muchas veces. Y aquí está la verdad dolorosa que nadie te cuenta. Cada vez que haces eso, no estás siendo humilde, estás siendo orgulloso, porque estás poniendo tu juicio sobre ti mismo por encima del juicio de Dios sobre ti. Piensa en eso. Si Dios, que conoce cada error que has cometido, cada pecado que has practicado, aún así quiere bendecirte, ¿quién eres tú para discrepar? Esto es lo que yo llamo orgullo invertido. Es cuando te crees tan malo que ni Dios puede perdonarte completamente, tan indigno que ni la gracia puede alcanzarte totalmente. Y ese orgullo invertido es una de las fuerzas más destructivas en la vida de personas de fe, porque no solo bloquea la prosperidad material, bloquea la sanación, bloquea las relaciones, bloquea los sueños, bloquea el propósito. Es como si tuvieras una puerta cerrada entre tú y todas las bendiciones que Dios ha preparado para tu vida. Y la llave de esa puerta está en tu mano. Siempre estuvo. Pero nunca la usaste porque creías que no merecías abrir esa puerta. Ricardo descubrió esto. Y desde 1900, entonces, ha enseñado esta verdad a miles de personas alrededor del mundo. Personas que estaban atrapadas en el mismo ciclo de fe genuina y resultados bloqueados. Y todas ellas descubrieron lo mismo. El problema nunca fue la falta de fe. El problema siempre fue la falta de recepción. Ahora, puede que estés pensando, pero eso no es egoísmo. ¿Tanto enfoque en recibir? Y aquí hay una verdad que te va a sorprender. Dios quiere que prosperes más de lo que tú mismo quieres prosperar. ¿Suena absurdo? Déjame explicarte. Cuando eres próspero, feliz, realizado, te conviertes en un canal más eficiente del amor de Dios en el mundo. Ayudas a más personas. Impactas más vidas, esparces más amor. Cuando estás quebrado, deprimido, frustrado, incluso con toda la fe del mundo, tu capacidad de servir se limita. No porque Dios necesite tu dinero, sino porque necesitas estar entero para servir íntegramente. Un vaso roto no puede contener agua. Una persona quebrada no puede derramar abundancia. Así que, cuando te niegas a recibir las bendiciones de Dios, no solo te estás perjudicando a ti mismo, estás perjudicando a todas las personas que podrían ser impactadas a través de ti. Es egoísmo disfrazado de humildad. Ricardo entendió esto, y por eso su transformación fue tan radical y tan rápida. Pero esto es lo que quiero que entiendas. La historia de Ricardo no es especial porque él sea especial.
Es especial porque la verdad que descubrió es universal. Esa misma puerta cerrada que existía en la mente de Ricardo existe en tu mente también. Y la misma llave que abrió su vida puede abrir la tuya. Pero antes de enseñarte exactamente cómo usar esa llave, necesito que entiendas por qué este error es tan común entre personas de fe. La respuesta te sorprenderá. Desde los primeros siglos del cristianismo, ha habido una distorsión sutil, pero devastadora, del mensaje original. Una distorsión que confundió la humildad con el autosabotaje, la pobreza con la santidad, el sufrimiento con la purificación. Y esa distorsión creó generaciones de personas sinceramente devotas, pero inconscientemente programadas para rechazar la abundancia. Es como si tuvieras un virus mental, un virus que te hace rechazar automáticamente cualquier cosa buena que intenta entrar en tu vida. Y lo más cruel, este virus se disfraza de virtud, así que ni siquiera te das cuenta de que está ahí, saboteando silenciosamente cada oportunidad, cada bendición, cada milagro. Ricardo estuvo infectado por este virus durante más de 20 años, y tú también puedes estarlo. Pero aquí está la buena noticia. Este virus puede ser eliminado completamente, y cuando eso sucede, la transformación es instantánea. Déjame contarte sobre María. María era una mujer de 60 años, viuda, que sobrevivía con una pensión mínima. Había dedicado toda su vida al servicio religioso, trabajo voluntario en la iglesia, cuidado con ancianos, ayuda a los necesitados, pero ella misma vivía en necesidad constante. Durante años, aceptó esto como la voluntad de Dios. Creía que su pobreza era una forma de identificación con Jesús, que también fue pobre. Hasta el día en que alguien le hizo una pregunta simple, pero poderosa. ¿Jesús era pobre o Jesús eligió vivir de forma simple? Esa pregunta lo cambió todo para María. Ella comenzó a estudiar más profundamente la vida de Jesús y descubrió algo que había pasado desapercibido durante toda su vida. Jesús no era pobre por limitación. Jesús era pobre por una elección consciente durante un período específico de su misión. Pero durante los 3 años de ministerio, nunca pasó necesidad. Tenía un equipo de apoyo financiero, mujeres prósperas que financiaban el ministerio. Comía en casas de personas ricas. Tenía un tesorero en el equipo. Y aún más impresionante, cuando necesitaba algo, sucedían milagros financieros, peces con moneda en la boca, multiplicación de panes, transformación de agua en vino. Jesús no estaba preso por la pobreza. Él usaba la simplicidad como una herramienta cuando era necesario. María se dio cuenta de que había confundido simplicidad con pobreza, elección con limitación, desapego con carencia. Y en el momento en que entendió esto, algo cambió en su mente. Comenzó a orar de manera diferente. En vez de aceptar pasivamente su situación financiera, comenzó a preguntar: «Padre, ¿cómo quiere el Señor que yo use la abundancia que va a venir?» ¿Sabes lo que pasó? En 3 semanas, un familiar lejano, del que ni siquiera sabía que existía, murió y le dejó una herencia significativa. En 2 meses, descubrió que tenía derecho a una pensión que nunca había reclamado. En 6 meses, había triplicado sus ingresos sin salir de casa. Pero lo más increíble sucedió después. Con la estabilidad financiera, María pudo ampliar drásticamente su trabajo social. Creó una organización que hoy alimenta a cientos de familias por mes. Abrió un hogar para ancianos abandonados. Financia becas para jóvenes necesitados. Se dio cuenta de que Dios no quería que ella fuera pobre para ser santa. Dios quería que ella fuera próspera para poder servir más. Y aquí está la lección que quiero que grabes en tu corazón. Dios no te bendice para que seas egoísta. Dios te bendice para que seas un canal de bendiciones. Pero no puedes dar lo que no tienes. No puedes derramar de un vaso vacío. Así que, cuando bloqueas tu propia prosperidad en nombre de la humildad, no solo te estás perjudicando a ti mismo, estás limitando el impacto que Dios quiere tener a través de ti en el mundo. Esto cambia todo.
¿No es cierto? Ahora entiendes por qué la puerta estaba cerrada, no porque Dios no quisiera bendecirte, sino porque habías sido programado para cerrar esa puerta por dentro. Y la llave para abrir esa puerta es simple, pero revolucionaria. Deja de pedir permiso para ser bendecido. Comienza a dar permiso a Dios para que te bendiga. ¿Sientes la diferencia? Cuando pides permiso, estás asumiendo que la respuesta estándar es no. Cuando das permiso, te estás alineando con la voluntad de Dios, que siempre fue sí. Ricardo lo hizo. María lo hizo. Miles de personas alrededor del mundo lo han hecho. Y todas ellas descubrieron la misma verdad transformadora. No necesitas suplicar por lo que ya es tuyo por derecho espiritual. Pero sé lo que estás pensando ahora. ¿Cómo hago esto en la práctica? ¿Cómo cambio 20, 30, 40 años de condicionamiento mental? Y eso es exactamente lo que voy a enseñarte ahora. Porque existe un método específico, un protocolo mental que desactiva este virus del autosabotaje y activa el receptor de bendiciones que siempre existió dentro de ti. Ricardo descubrió este método por accidente, pero luego lo transformó en un sistema que cualquier persona puede usar. Y en las próximas palabras, aprenderás exactamente cómo aplicar este sistema en tu vida. Pero antes, necesito advertirte sobre algo importante. Cuando comiences a aplicar esto, dos cosas van a suceder inmediatamente. Primero, las oportunidades van a comenzar a aparecer en tu vida de forma coincidente. Ofertas de trabajo, ideas de negocios, invitaciones inesperadas, personas correctas en el momento correcto. Segundo, tu mente intentará sabotear estas oportunidades. Susurrará: esto es demasiado bueno para ser verdad. No te lo mereces. Debe haber alguna trampa. Y aquí está la prueba definitiva de tu fe. ¿Confiarás en tu mente programada o en la promesa de Dios? Porque la mente programada siempre intentará mantenerte en la zona de confort de la carencia, incluso si esa zona de confort es, en realidad, una zona de incomodidad constante. Ricardo casi falla en esta prueba. Cuando llegó la oferta de trabajo, su primera reacción fue pensar: deberían haberse equivocado. Cuando descubran quién soy realmente, retirarán la oferta. Pero entonces recordó el descubrimiento que había hecho. Recordó la puerta que había decidido abrir y en vez de sabotear la oportunidad, hizo algo revolucionario. Dijo: gracias, incluso antes de saber si sería aceptado definitivamente. Actuó como alguien que esperaba ser bendecido, no como alguien que esperaba ser rechazado. Y eso lo cambió todo. Porque aquí hay una verdad espiritual profunda que pocos entienden. La gratitud anticipada es la llave maestra de todos los milagros. Cuando agradeces, antes de recibir, estás demostrando fe real, no fe teórica, fe práctica. Y el universo responde a la fe práctica de forma instantánea. Es como si estuvieras sintonizando tu frecuencia mental en la misma frecuencia de la abundancia de Dios. Y cuando eso sucede, los milagros se vuelven naturales, no extraordinarios, naturales. Ricardo descubrió que cuando operaba en esa frecuencia, todo fluía. Cuando salía de esa frecuencia, todo se atascaba. Era como haber encontrado el código secreto de la realidad. Y ahora tú también tienes acceso a ese código. Pero déjame contarte otra historia antes de enseñarte el protocolo completo. Porque esta historia mostrará el poder transformador real de este descubrimiento. Juan era pastor de una pequeña iglesia en el interior. Dedicaba 60 horas a la semana al ministerio, pero recibía solo una ayuda económica simbólica. Su familia vivía de donaciones esporádicas y de la fe de que Dios proveería. Pero la provisión siempre llegaba en el último minuto, y siempre era exactamente lo mínimo necesario para sobrevivir. Juan creía que eso era normal. Creía que así era como Dios probaba su fe, hasta el día en que tuvo una revelación perturbadora. Se dio cuenta de que estaba más orgulloso de su pobreza que agradecido por las bendiciones.
Usaba sus dificultades financieras como una especie de medalla espiritual. Mira lo dedicado que soy. Mira cuánto sacrifico por Dios. Pero entonces se hizo una pregunta devastadora. ¿Será que mi pobreza está ayudando o perjudicando el reino de Dios? Y la respuesta fue clara. Su iglesia no podía crecer porque no tenía recursos para expandirse. No podía ayudar a miembros necesitados porque él mismo estaba necesitado. No podía dedicarse totalmente al ministerio porque necesitaba trabajar en otras cosas para complementar sus ingresos. Juan se dio cuenta de que su santidad estaba limitando su eficacia. Y en ese momento, tomó una decisión radical. Decidió orar no solo por la iglesia, sino por su prosperidad personal, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para un fin mayor. Cambió su oración de «Señor, dame lo suficiente para sobrevivir», a «Padre, prospera mi vida para que yo pueda prosperar tu reino». ¿Sabes lo que pasó? En 3 meses, recibió una oferta para escribir un libro sobre su experiencia ministerial. El libro se convirtió en un bestseller nacional. En 1 año, había fundado una organización que hoy capacita pastores en todo el país. Su iglesia creció de 50 a 1.500 miembros en 2 años. Abrió 3 iglesias filiales. Creó un programa de asistencia social que atiende a 5.000 familias al mes. Todo porque entendió una verdad revolucionaria. Dios no te hace pobre para mantenerte santo. Dios te hace próspero para hacerte eficaz. Y esa es la llave que necesitas girar en tu mente hoy. Deja de ver la prosperidad como un obstáculo a la espiritualidad. Comienza a ver la prosperidad como una herramienta de la espiritualidad. Deja de disculparte por querer ser bendecido. Comienza a disculparte por no haber permitido que Dios te bendiga antes. Porque aquí está la verdad final que quiero que entiendas. No estás compitiendo con Dios por la abundancia. Estás colaborando con Dios para la abundancia. Y esa colaboración comienza en el momento en que dejas de pedir y comienzas a recibir. Ahora, déjame enseñarte el protocolo exacto que Ricardo, María, Juan y miles de otras personas usaron para destrabar esa puerta mental. Lo llamo el protocolo de las 3 R. Reconocer, reprogramar y recibir. Primera R. Reconocer. Necesitas identificar específicamente cómo el virus del autosabotaje opera en tu mente y opera a través de frases automáticas que repites sin darte cuenta. Frases como, no soy digno de esto. Si Dios quiere, sucederá. No quiero ser codicioso. Hay personas que necesitan más que yo. Tal vez no sea el momento. Cada una de estas frases parece inocente. Incluso parecen espirituales. Pero en realidad, son programaciones que cancelan tus bendiciones incluso antes de que lleguen. Ricardo descubrió que repetía la frase, si es de su voluntad, más de 50 veces al día. Pero la usaba como una forma de protegerse de la decepción, no como una forma de alinearse con Dios. Era como si estuviera diciendo, Dios, quiero esto. Pero si no sucede, al menos no me frustraré demasiado porque ya estoy esperando el No, ¿tú también haces esto? María descubrió que su frase era, no necesito mucho, Señor. Pero en su mente, no mucho significaba casi nada. Había programado su propia limitación. Juan repetía, estoy aquí para servir, no para ser servido. Pero lo usaba como una excusa para no recibir, como si recibir y servir fueran incompatibles. Entonces, el primer paso es ser brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuál es la frase que más repites cuando se trata de prosperidad? ¿Cuál es la programación mental que está cancelando tus bendiciones? Para ahora, piensa en ello, porque hasta que reconozcas esta programación, seguirá operando en piloto automático. ¿Lo reconociste? Óptimo. Ahora vamos a la segunda R. Segunda R. Reprogramar. Aquí es donde la magia realmente sucede, porque no basta con identificar la programación limitante. Necesitas reemplazarla con una programación expansiva, pero no es cualquier reemplazo.
Tiene que ser un reemplazo que tu mente crea, porque si intentas saltar de «no merezco nada» a «merezco todo», tu mente rechazará la nueva programación. Es como intentar cambiar de primera a quinta marcha directamente. El coche se ahogará. Así que Ricardo desarrolló lo que él llama puente mental. En lugar de cambiar radicalmente la frase, creó una versión intermedia que su mente podía aceptar. En vez de «si es tu voluntad», comenzó a decir «Padre, confío en tu buena voluntad para mí». ¿Siente la diferencia? La primera frase es defensiva, la segunda, receptiva. María cambió de «no necesito mucho» a «Padre, recibo todo lo que el Señor tiene para mí». Juan cambió de «estoy aquí para servir» a «Padre, prospera mi vida para que pueda servir más». Y aquí está el secreto. Cada nueva programación debe contener 3 elementos. 1. Reconocimiento de la paternidad de Dios, Padre en vez de Señor. 2. Postura de recepción, yo recibo en vez de dame. 3. Propósito mayor, para que pueda, en vez de para mí mismo. Cuando programas tu mente con estos 3 elementos, algo poderoso sucede. Tu mente deja de resistir la prosperidad y comienza a buscarla. Es como si cambiaras la configuración de tu GPS mental. En vez de buscar caminos hacia la escasez, comienza a buscar caminos hacia la abundancia. Pero aquí está lo que necesitas entender. Esta reprogramación no ocurre de una vez. Es un proceso de 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque es el tiempo que el cerebro necesita para formar nuevos patrones neuronales. Menos que eso, y la programación antigua vuelve a funcionar. Ricardo hizo esto religiosamente durante 21 días. Todas las mañanas, al despertar, repetía su nueva programación 50 veces. Todas las noches, antes de dormir, otras 50 veces. Y en el 21º día, algo extraordinario sucedió. Despertó, y por primera vez en años, su primera reacción no fue ansiedad por dinero. Fue gratitud por la abundancia que se acercaba. Él todavía no había visto la abundancia, pero la sintió llegar. Y 3 días después, el teléfono sonó con la oferta de trabajo. ¿Coincidencia? Absolutamente no. La mente reprogramada comenzó a atraer oportunidades que la mente antigua rechazaba. Ahora vamos al tercer R, el más poderoso de todos. Tercer R, recibir. Este es el momento que separa a quien transforma su vida de quien solo sueña con transformar. Porque una cosa es reprogramar la mente, otra cosa es actuar de acuerdo con la nueva programación cuando la oportunidad llegue. Y aquí es donde el 90% de las personas fallan. La oportunidad llega, la puerta se abre, pero a última hora retroceden, porque la mente antigua susurra: «Esto es demasiado bueno para ser verdad». Ricardo casi comete ese error. Cuando llegó la oferta de trabajo, su primer impulso fue encontrar razones para rechazarla. El salario es demasiado alto. Debe haber algún truco. Descubrirán que no estoy calificado. Pero entonces recordó el protocolo e hizo algo revolucionario. En vez de analizar la oportunidad con la mente antigua, la analizó con la mente nueva. Y la mente nueva dijo: «Padre, gracias por la abundancia que el Señor ha preparado para mí». Dijo «sí», incluso antes de entender completamente lo que estaba sucediendo. Y aquí está la clave. Cuando operas en la frecuencia de recepción, no necesitas entender todo, solo necesitas confiar y recibir. María hizo lo mismo cuando descubrió la herencia. Su primera reacción fue pensar: «Esto debe ser un error». Ni siquiera conocía a este pariente. Pero en vez de investigar para encontrar razones para rechazarla, dijo: «Padre, gracias por sorprenderme con tu provisión». Juan hizo esto cuando recibió la oferta para escribir el libro. «No soy escritor», fue su primer pensamiento. Pero cambió a: «Padre, úsame como quieras». Y en todos los casos, cuando eligieron recibir en vez de resistir, los milagros se multiplicaron. Porque aquí hay una ley espiritual que pocos conocen. Bendición recibida atrae más bendición.
Es como si el universo estuviera constantemente probando tu capacidad de recibir. Y cuando pasas la prueba, aumenta el nivel de la bendición. Ricardo descubrió esto cuando, 2 meses después del nuevo empleo, recibió una propuesta para una sociedad en un negocio. Esta vez, ni siquiera dudó. Dijo, sí, inmediatamente. María descubrió esto cuando, después de la herencia, comenzó a recibir invitaciones para charlas remuneradas sobre su experiencia de fe. Cada sí abría puertas más grandes. Juan descubrió esto cuando, después del libro, comenzó a recibir invitaciones para congresos internacionales. Cada recepción amplificaba su influencia. Es como si hubieran entrado en una espiral ascendente de abundancia. Pero aquí está lo que necesitas entender. Esta espiral no es automática, es una elección. En cada nueva oportunidad, tienes que elegir conscientemente operar en la frecuencia de recepción, en vez de en la frecuencia de resistencia. Y cuanto más eliges recibir, más fácil se vuelve recibir. Es como ejercitar un músculo. Al principio, es difícil, pero con el tiempo, se vuelve natural. Ricardo hoy recibe oportunidades extraordinarias semanalmente y dice que lo más difícil no es conseguir las oportunidades, es recordar lo difícil que era antes. Porque cuando operas en la frecuencia correcta el tiempo suficiente, los milagros se vuelven normales, la abundancia se vuelve esperada, la prosperidad se vuelve natural. Y entonces entiendes algo profundo. No estabas orando a un Dios que no quería bendecirte. Estabas orando con una mente que no sabía cómo recibir bendiciones. El cambio no estuvo en Dios, el cambio estuvo en ti. Y ahora que lo sabes, déjame contarte sobre el poder multiplicador de este descubrimiento. Porque cuando comienzas a operar en esta nueva frecuencia, algo interesante sucede con las personas a tu alrededor. Ellas comienzan a preguntar, ¿qué ha cambiado en ti? Y cuando lo cuentas, algunas de ellas hacen el mismo descubrimiento. Y entonces comienzan a prosperar también. Es como si te hubieras convertido en un transmisor de abundancia. No solo un receptor. Ricardo hoy tiene un grupo de más de 500 hombres que aplican el mismo protocolo. 70% de ellos vieron transformaciones significativas en menos de 6 meses. María creó un ministerio para mujeres donde enseña el protocolo. Más de 1000 mujeres ya han pasado por el programa. 80% reportan cambios dramáticos en su vida financiera y familiar. Juan incorporó estos enseñamientos en su ministerio pastoral. Su iglesia se ha vuelto conocida nacionalmente como la Iglesia de la Prosperidad Consciente. No porque predican la avaricia, sino porque enseñan la recepción. Y aquí está lo más hermoso de todo esto. Mientras más personas aprenden a recibir, más abundancia hay para todos. Porque la abundancia no es un recurso limitado que necesita ser disputado. La abundancia es un recurso infinito que se multiplica cuando se comparte. Es como si Dios estuviera esperando una humanidad que supiera recibir para poder derramar todo lo que siempre quiso dar. Y quizás hoy sea el día en que tú te conviertes en parte de esa humanidad receptiva. Pero déjame advertirte sobre algo que sucederá en los próximos días. Tu mente antigua intentará convencerte de que todo esto es fantasía. Traerá evidencias de por qué esto no puede funcionar para ti específicamente. Tú no eres como Ricardo, María y Juan. Tu situación es diferente. Esto funciona para otros, pero no para ti. Y aquí está la prueba final de tu fe. ¿Creerás en tu mente programada para la escasez o en la promesa de Dios programada para la abundancia? Porque te puedo asegurar una cosa. Si aplicas el protocolo de los 3R exactamente como te lo enseñé, durante 21 días consecutivos, tu vida cambiará. No porque yo tenga el poder de cambiar tu vida, sino porque finalmente le darás permiso a Dios para que cambie tu vida. Y Él ha estado esperando ese permiso durante mucho tiempo. Así que ahora quiero que hagas algo conmigo. Respira profundo, siente el aire entrando en tus pulmones y mientras exhalas,
Quiero que sueltes toda esa programación antigua que te ha mantenido preso. Suelta la creencia de que no lo mereces. Suelta el miedo a ser codicioso. Suelta la idea de que la pobreza es santidad. Suelta la necesidad de sufrir para ser digno. Suelta todo eso ahora. Y en el espacio que se ha abierto, quiero que coloques una nueva verdad. Eres hijo amado de un padre que quiere bendecirte más de lo que puedes imaginar. Tienes el permiso divino para prosperar. Tienes la autorización celestial para ser abundante. Tienes el derecho espiritual de vivir la vida extraordinaria que fue preparada para ti desde antes de tu nacimiento. Y a partir de este momento, operarás en esa verdad. No porque merezcas más que otros, sino porque finalmente has entendido que merecer nunca fue la cuestión. La cuestión siempre fue recibir. Y ahora, sabes cómo recibir. ¿Sabes cuál es la parte más increíble de todo esto? Dentro de un año, estarás contando tu propia historia de transformación a alguien que está exactamente donde tú estabas hoy. Alguien que tiene fe, pero se siente preso. Alguien que ora, pero los resultados no llegan. Alguien que ama a Dios, pero no entiende por qué la vida es tan difícil. Y podrás decirle a esa persona exactamente lo que yo te estoy diciendo ahora. Existe una puerta cerrada en tu mente. No puedes verla, pero está ahí. Y esa puerta nunca estuvo cerrada por fuera. La llave siempre estuvo en tus manos. Solo necesitabas aprender a usarla. Y hoy la aprendiste. Bienvenido a la vida de abundancia que siempre fue tuya por derecho. El viaje apenas comienza. Y del otro lado de esa puerta que estás a punto de abrir, existe una versión de ti que apenas puedes imaginar. Una versión próspera, realizada, impactante, libre. Esa versión te está esperando. Y siempre lo ha estado. Ahora solo tienes que abrir la puerta y encontrarla. La llave está en tu mano. Úsala.